¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, espero que muy bien. Hoy vamos a comenzar con lo que son las lecciones de diseño de cocina, que esto es algo que para nosotros en el estudio es fundamental y nos encanta trabajarlo, nos encanta trabajar las cocinas. Primer punto, ¿sí? Lo que es disposiciones típicas de cocina, ¿sí? Básicamente existen tres grandes grupos, conocidos por todos, de disposiciones de cocina, en el cual vamos a encontrar lo que son las cocinas lineales, simples, como en este caso, o de una sola tira, y lo que son las cocinas lineales dobles o enfrentadas en cocinas con un poco mayor de espacio, ¿sí? Lo que son las cocinas en L, que básicamente son utilizados cuando el espacio de la cocina es bastante acotado, bastante pequeño, y lo que son las cocinas en U, que son las utilizadas en cocinas con mayor porte, ¿sí? ¿Existen otras disposiciones de cocina? Sí, lógicamente, ¿sí? Una de las cuales es la que se llama cocinas en isla, ¿sí? Que básicamente son cocinas enfrentadas con islas en el medio. Esto lo vamos a ver más adelante en las lecciones en las cuales ya vamos a ir muy duro al tema de lo que es el diseño, ¿sí? Cada una de estas cocinas tiene medidas mínimas, pero todo lo que es medidas mínimas lo vamos a analizar más adelante. Punto número 2, lo que es el famoso triángulo de trabajo de la cocina, ¿sí? Los triángulos conectan las tres zonas de la cocina, las cuales son básicamente el espacio de almacenaje o la zona de almacenaje, si acá estamos hablando de heladera, y guardado general. De esto vamos a hablar más adelante. El espacio de lavado o el espacio frío, que se le suele llamar también, donde básicamente vamos a tener no solamente la bacha, o el espacio para lavar los platos o para lavar la comida, sino también lo que puede llegar a ser un lavavajillas, por ejemplo. Y lo que es el espacio que se le llama caliente o de cocción, ¿sí? En el cual estamos hablando lógicamente de lo que son las placas, vitrocerámicas, los hornos, los microondas, etcétera, etcétera. Deberían estas tres zonas, importante, estar intercaladas con zona de trabajo, que es lo que estamos viendo acá en verde, ¿sí? Este triángulo, este famoso triángulo de la cocina, ¿sí? Que básicamente consta de tres aristas o de tres lados, ¿sí? No debería, o por lo menos de forma recomendada, los lados no deberían ser menores a 1,20 m, ¿sí? Obviamente estamos hablando de las cocinas, digamos, que todos nos gustaría tener, ¿sí? En el caso de cocinas más pequeñas o las famosas kitchenette, bueno, estas medidas no se pueden respetar, ¿sí? Pero son las que deberíamos apuntar a tener. Y el lado máximo debería ser de 2,70 m, ¿sí? O sea, acá pasa lo contrario. La separación, por ejemplo, entre la bacha y la heladera no debería, o incluso debería ser bastante menor a 2,70 m, ¿sí? Porque ya pasa a ser una incomodidad tener que sacar unas verduras, unas frutas de la heladera para caminar 2,5 m para llegar a la bacha, ¿sí? Acá pasa lo contrario. Lo último con respecto al triángulo de trabajo, súper importante, es que esto tiene un orden, ¿sí? O sea, nosotros básicamente vamos a partir de lo que es el espacio de almacenaje o conservación de la heladera, que es donde vamos a sacar los alimentos conservados. De ahí vamos a ir al espacio de lavado, ¿sí? En el cual básicamente vamos a lavar estas frutas, verduras, los vamos a preparar. Y por último vamos a ir al espacio de cocción, ¿sí? En el cual esto se va a cocinar, ¿sí? Una vez que esto se termina, básicamente se preparan los platos y de ahí se sale al comedor. Por lo cual, esta sería la ruta, ¿sí? En la cual uno debería caminar, ¿sí? O que se apunta, digamos, a que el diseño vaya en esta forma, ¿sí? Por lo cual el orden debería ser heladera, ¿sí? O espacio de conservación, la bacha o espacio de lavado y el horno o espacio de cocción, ¿sí? Que normalmente este es el que va más pegado, ¿sí? A lo que podría llegar a ser el comedor. Punto número 3, ancho de paso. Esto es algo que también bastantes me preguntan y nosotros lo trabajamos, obviamente que depende del proyecto, pero debería existir un ancho de paso recontra mínimo de 80 centímetros, ¿sí? Preferiblemente este ancho debería ser de 1 m, ¿sí? Cada vez los departamentos son más pequeños, sabemos eso, digamos, y ya es convencional, por lo menos acá en Argentina, en Capital Federal, estar hablando de espacios de 90 centímetros o 1 m en el mejor de los casos, aunque lo recomendable es que sea de entre 1,10 m y 1,20 m. ¿Sí? Esto sucede sobre todo porque hay artefactos, como son por ejemplo el horno o el lavavajillas, en los cuales nosotros al momento de abrirlo, no solamente que esa puerta nos va a robar espacio, sino que nosotros tenemos que estar por delante de la puerta, ¿sí? Entonces esa medida debería preferiblemente ser no menor a 1,10 m o 1,20 m, ¿sí? Punto número 4, bueno, obviamente importantísimo, medidas de los artefactos, ¿sí? Si bien hay medidas convencionales, que son las que ahora voy a nombrar, lógicamente hay que revisar la ficha técnica, ¿sí? Al momento de comprar el artefacto que vayamos a poner en el diseño de nuestra cocina, lo primero que tendríamos que hacer son las medidas y las especificaciones técnicas del artefacto.
Lo que es el horno o cocina, ¿sí? Normalmente no vienen menores a 56 centímetros de ancho, 60 centímetros de profundidad y 60 centímetros de ancho los convencionales, ¿sí? O sea, hablamos cocinas mínimas 56, normalmente 60 de ancho, 60 de profundidad, ¿sí? No requieren de espacio en los bordes, ¿sí? Importante también tener en cuenta. Lógicamente hay anafes que son más pequeños y que están destinados a las famosas kitchenette o cocinas de oficina, ¿sí? Y, cosa importante, lo que son los hornos empotrados no deberían estar a una altura mayor de 75 centímetros del piso. ¿Por qué? Bueno, lógicamente porque nosotros, si bien en una cocina estándar nos agachamos para poner una fuente, por ejemplo, ¿sí? Cuando ya este horno está en altura, no debería superar la altura convencional o promedio de los brazos, ¿sí? Para que uno pueda poner de forma cómoda una fuente, una olla dentro del horno, por lo cual no debería superar los 75 centímetros. Todo esto lo vamos a ver en clases más adelante ya específicas para hacer la cocina. ¿Qué pasa con las bachas o con los lavabos o lavaderos? ¿Sí? Existen circulares, rectangulares, etcétera, etcétera. Normalmente las circulares son las más pequeñas. Acá en Argentina creo que la más pequeña que hay es de 30 centímetros, ¿sí? De ancho. Estamos hablando también destinadas a kitchenette, ¿sí? Ya las rectangulares son mayores, empiezan a aparecer compartimentadas y demás. Preferiblemente en una cocina que tenga espacio debería no ser menor a 55/60 centímetros, que es el espacio en el cual uno no solamente que puede lavar, sino que al mismo tiempo puede tener platos acumulados, ¿sí? Porque si uno solamente tiene un espacio para lavar, entonces los platos sucios ya los tiene que apoyar en la mesada, ¿sí? Esto no debería suceder. Por último, tenemos el tema de la heladera y refrigerador. Bueno, 56 centímetros de ancho mínimo, convencionalmente ya van para los 58-60, ¿sí? Va a superar los 60 centímetros de profundidad de la mesada, seguro, sobre todo porque las heladeras requieren de un espacio mínimo de 5 centímetros o 50 milímetros, como le quieran llamar, no solo en los laterales, sino también en la parte trasera. Sí, esto va a depender lógicamente del tipo de heladera. En esto que acabo de decir estamos hablando de las heladeras convencionales, ¿sí? Y luego tenemos las heladeras que son más grandes o de mayor porte, de las heladeras doble puerta, ¿sí? O las heladeras que ya empiezan a tener freezer de costado. Bueno, lógicamente que esas heladeras ya tienen un espacio mucho mayor. Ya vamos a hablar de eso también. Vamos a hablar de las heladeras que se les suele llamar empotradas, ¿sí? O que vienen dentro del mueble. Ya lo vamos a ver más adelante. Punto número 5, separación entre zonas. Esto es súper importante, ¿sí? Debería existir un espacio mínimo, y lo voy a hacer un zoom, de 50 centímetros entre zonas, que es lo que está pasando acá, ¿sí? Siendo 60 lo preferible, ¿sí? Sobre todo entre lavado y cocción, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, por cuestiones lógicas. Si nosotros estamos cocinando en el horno, en una anafe, ¿sí? Tenemos fuego arriba, y nosotros acá al mismo tiempo estamos lavando platos o lavando comida, ¿sí? Digamos, esos 60 centímetros son los que van a hacer que nosotros no podamos salpicar al fuego, ¿sí? Y poder llegar a provocar algún tipo de problema dentro de la cocina. Así que 50 centímetros mínimo, 60 centímetros recomendado. Estamos hablando de cocinas, como siempre, a la mínima medida, ¿sí? ¿Existen menores? Sí, pero bueno, esto es lo que deberíamos apuntar. Punto número 6, ¿sí? Separación de la vitrocerámica, muy importante también. Debería existir un espacio mínimo de 50 centímetros en los laterales de la vitrocerámica. Acá no solamente estamos hablando con lo que puede llegar a ser la bacha o una heladera, también estamos hablando de lo que es un muro, ¿sí? Muy importante, y esto lo dicen lo que son las especificaciones de las vitros, ¿sí? Punto número 7, accesos, ¿sí? La puerta o el vano de accesos, y dependiendo de lo que tenga, debería ser en lo posible no menor a 85 centímetros. ¿Por qué? Porque a diferencia de lo que son las puertas o los vanos convencionales, que nos puede separar un dormitorio con un pasillo o un baño, ¿sí? Nosotros de la cocina vamos a tener una conexión casi directa con el comedor. Y a diferencia del resto de los locales o de los ambientes, es común de que nosotros salgamos de la cocina con bandejas o con platos y que eso haga que nosotros tengamos los brazos o los codos más separados del cuerpo, ¿sí? Y se sabe de que ese ancho, ¿sí? Bueno, obviamente que va a depender también del ancho propio de la persona, pero no debería ser menor a 85 centímetros, ¿sí? Por más que lo convencional suele ser 80, lo recomendado en el caso de la cocina es 85 centímetros. Lógicamente, si no hubiera puerta es mejor, ¿sí? En algún caso, que es este, ¿sí? Para otros sí es mejor que haya, pero bueno, ya esto lo vamos a ver también en clases más adelante. Punto número 8, ¿sí? Colocación de electrodomésticos.
Nunca colocar electrodomésticos, hornos, lavavajillas, ni siquiera bachas pegado a los muros, ¿sí? Un poco parecido a lo que hablábamos antes, ¿sí? Esto ya pasa a ser por cuestiones lógicas, por cuestiones funcionales de trabajo, ¿sí? Nosotros tenemos que poder abrir este horno o cocina, ¿sí? Y no solamente abrir y poder trabajar cómodos y trabajar de frente y tener espacio, sino también vamos a necesitar limpiarlo. Y para esto necesitamos que esté separado del muro, ¿sí? Así que punto también muy importante. Punto número 9, lo que es la cocina mínima, ¿sí? Una de las preguntas que también me suelen hacer, ¿cuánto debería ser? Bueno, una cocina no debería, ¿sí? Preferiblemente, tener menos de 5 módulos, ¿sí? Nosotros siempre que hablemos de cocina estamos hablando de módulos, módulos que tienen de profundidad convencional 60 centímetros, pero de ancho 60 centímetros, ¿sí? Y estamos hablando que necesitamos 3 zonas de mínima, ¿sí? La zona de cocción, que va a ser la del horno cocina, la zona de lavado y la zona de almacenaje o conservación. Ya ahí tenemos 3 módulos cubiertos, ¿sí? Los 2 módulos restantes deberían ser los módulos que separan, como dijimos antes, estas 3 zonas. Así que esta sumatoria es entonces las 5 módulos que debería tener entonces una cocina con las medidas que ya nombramos. Punto número 10, lo que son las islas. Esto también vamos a hablar bastante, nos encanta hacer islas. Y es importante saber de que las islas, sobre todo, más allá de lo estético, que a todos nos gusta, son fundamentales cuando nosotros tenemos locales o espacios que son comedor-cocina integrado, ¿sí? Porque si nosotros tenemos por un lado el comedor y luego tenemos la cocina en un local separado, ¿sí? Quizá no pasa a ser algo tan fundamental. Puede existir, sí, lógicamente, sobre todo si es un espacio de cocina grande, puede aparecer la famosa barra de desayunador, puede llegar a colaborar con el triángulo de trabajo, puede llegar a generar un comedor de uso diario, como se le suele nombrar, ¿sí? Pero pasa a ser un uso más secundario. Ahora, cuando nosotros tenemos un espacio integrado que cada vez se usa más, en el cual tenemos el comedor y la cocina en el mismo espacio físico, bueno, en este caso las islas pasan a ser fundamentales. ¿Por qué? Porque básicamente lo que van a hacer es dividir los espacios de circulación propios de la cocina con el espacio de circulación propio del comedor, ¿sí? Por eso es que ya deja de ser una función específicamente estética y pasa a ser una cuestión sobre todo funcional, ¿sí? Y el punto número 11, que también es muy importante para tener en cuenta y ya sobrepasa los aspectos de la cocina, que es que el espacio de almacenaje debe contemplar 3 partes, ¿sí? La parte número 1, ¿sí? Que básicamente es la conservación de la comida, ¿sí? Acá estamos hablando de heladera, freezer, refrigerador, etcétera, etcétera. Luego estamos, y también estamos hablando no solo de conservación en frío, sino también de conservación natural, ¿sí? O sea, estamos hablando de espacios para guardar cosas que no requieren de frío, ¿sí? Pero también necesitamos 2 espacios más de almacenaje, que es el espacio de utensilios de cocina, ¿sí? En el cual acá estamos hablando desde los cubiertos, platos, vasos para comer, propiamente dicho, como también lo que son los utensilios para cocinar, ¿sí? Todo lo que sean las ollas, las fuentes y todo ese tipo de cosas. Y el punto número 3 de almacenaje, que es el de limpieza. Y este es muy importante porque este es el que sobrepasa a la cocina. ¿Por qué sobrepasa? Porque esto va a depender de esta cocina en qué tipo de vivienda se encuentra. Si nosotros estamos hablando de un departamento muy pequeño, seguramente el espacio de almacenaje de la cocina en parte va a estar destinado al almacenaje de lo que son los utensilios de limpieza, ¿sí? Estamos hablando desde un escobillón, desde lo que son líquidos de limpieza, bueno, todas las cosas convencionales para poder limpiar la vivienda. Ahora, si nosotros ya estamos hablando de una vivienda de mayor tamaño, en la cual ya empieza a tener distintos espacios de almacenaje fuera de la cocina, bueno, en este caso entonces podríamos destinar solamente el espacio de limpieza a los propios de la cocina, que normalmente siguen estando ahí, ¿sí? Pero es muy importante tener en cuenta a la hora de armar el almacenaje general qué tipos de almacenaje vamos a cubrir dentro de esta cocina. Esto es algo que también le vamos a dedicar bastante en las lecciones que siguen, en las cuales ya vamos a entrar a todo lo relacionado con medidas mínimas, con cuestiones de diseño, bueno, con un montón de cosas que realmente nos encantan y bueno, y le vamos a meter bastante para lograr un curso avanzado de esto que me lo vienen pidiendo. Así que bueno, espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima.